9:14 de la mañana. Bueno, yo quiero aprovechar la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones aquí en nuestros estudios para preguntarle más peruano qué. ¿Más peruano qué, ministro? Yo diría que la papa a la huancaína. La papa a la huancaína, bien, sí. Por el Perú. Gracias, ministro, por estar aquí. Bueno, una introducción inusual. Y gracias porque su presencia nos permite también informarle a la población cuáles son estos proyectos de inversión, sobre todo que encabeza su sector. Ya lo anunciaba también el ministro Pedro Cateriano en su discurso en el Congreso. Vamos a enfatizar, dijo, la inversión privada, y eso incluye inversión en minería, en infraestructura, lógicamente en proyectos energéticos. Pero en lo que compete a su sector, ministro. Sí, en el sector tenemos una combinación de inversión privada e inversión pública, ¿no? Que esto se materializa, por ejemplo, a través de iniciativas privadas, pero también a través de iniciativas privadas cofinanciadas por el Estado, y también con un programa de inversión pública que tenemos en el Ministerio. El presidente del Consejo de Ministros fue bastante explícito en la agenda del sector transportes. Él mencionó que dentro de su objetivo de destrabar inversiones, ¿no?, tiene, digamos, un espacio importante lo que es los proyectos del sector transporte, ¿no? Mencionó que en los pasados meses ya se han destrabado unos 18.000 millones de inversiones para este año 2015 y los años que vienen, pero también que estamos preparando, y ya en realidad en la etapa final, otras 7 adendas que van a permitir destrabar otros 4.500 millones de inversión. Entonces, con esta agenda de destrave, ¿no?, bastante avanzada, y por supuesto vienen otras adendas, en lo que nos vamos a concentrar también en este año 2015 es en los proyectos. ¿Qué significa, ministro, antes de avanzar con la conversación, qué significa destrabar? Por ahí decretos de urgencia, quizás reducir la burocracia institucional. Sí, destrabar inversiones es un concepto amplio, eso es una agenda que impulsa el ministro de Economía en diferentes sectores, pero que en el nuestro tiene que ver, por ejemplo, con hacer adendas que resuelven problemas concretos. Imaginemos en la red vial número 4, que por el desarrollo del, digamos, o el crecimiento del tráfico, hoy día usted necesita un evitamiento a la ciudad de Chimbote, de tal manera de que, digamos, los tiempos de traslado sean, digamos, reducidos. ¿Cómo se hace esa obra? Vía una adenda con estudios detallados de ingeniería, de costos, ¿no?, que son incorporados al proyecto. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, si queremos hacer la autopista Puno-Juliaca, ¿no? En otros casos, lo que uno hace es trae inversiones ya programadas, o sea, no son nuevas, pero las trae desde el futuro al presente. Eso ocurrió, por ejemplo, en la red vial 6, que había que hacer la autopista Chincha-Pisco y Pisco-Ica, ¿no? Entonces, eso también se hace vía una adenda. O sea, no es saltarse el proceso, sino, digamos, ir al origen de cuando se concibió el proyecto, ¿no? Así es. En el caso de línea 2, por ejemplo, en la línea 2 del metro de Lima, el ramal de la línea 4, el problema que se tenía es que el cronograma de expropiaciones y liberación de interferencias fue muy optimista y se programó para 120 días. Entonces, ¿qué ocurría? Que tenía que reprogramarse, ¿no?, las obras, pues fue una adenda operativa, pero eso implicaba modificaciones, digamos, en varios aspectos. Entonces son trabajos muy detallados que requieren, ¿no?, una gran inversión de tiempo, ¿no?, pero que se tienen que hacer para que las inversiones vengan, ¿no? Y eso el gobierno a nivel de ejecutivo lo hará más viable cuando finalmente se otorguen o hagan un pedido, por ejemplo, para tener facultades legislativas. Entonces, el presidente del Consejo de Ministros lo que ha dicho es: mi prioridad, esto lo dijo antes de ir al Congreso, es destrabar inversiones. Por eso es que yo mencionaba estos 2 lotes de proyectos, 18.000 millones, ¿no?, ya destrabados. Eso tiene que ver con línea 2, con la red vial 6, que es esta carretera que va de Chincha a Ica, que tiene que ver con la IRSA Centro, desde Ricardo Palma, el puente Ricardo Palma, hasta La Oroya, y luego se bifurca hacia Huancayo y hacia Cerro de Pasco, ¿no?, carretera central. Tenemos en la IRSA Norte, ¿no?, una serie de inversiones, y también con la red dorsal
para la internet de alta velocidad. De fibra óptica, ¿no? Sí, de fibra óptica. Ese es un primer lote destrabado. Y luego decíamos, tenemos un segundo lote con 7 adendas más. Digamos, eso es en lo que estamos, y ahora tenemos que pasar a la fase de proyectos, ¿no? ¿Qué tenemos para los proyectos? En lo que son los puertos, un mensaje importante del presidente del Consejo de Ministros es plasmar esta visión que ha tenido el presidente de la República, el ministro de la Producción, de diversificación productiva, pasando a ser un país que tenga 8 puertos concesionados y no, digamos, 3 como fue lo que, digamos, hemos tenido hasta hace algún tiempo. ¿Qué cosa vamos a tener en esa línea? La concesión de los puertos de Salaberry, de Hilo y de Chimbote. Como ya se concesionó en el año 2014 General San Martín, estos 4 puertos se adicionan a los Matarani, Paita, Callao. A los 3 que ya tenemos, ¿no? ¿Eso se va a lograr hasta el 2016? ¿Hasta antes del 2016? Tendríamos que concesionar estos puertos. También en lo largo de estos, digamos, 14 meses. Sí. Entonces, eso es una cosa importante que además se suma a los esfuerzos que ya se están haciendo en la zona de selva. Se ha concesionado el puerto de Yurimaguas y ahora vienen inversiones en los puertos de Pucallpa y de Iquitos. De tal manera que también estemos conectados hacia la zona de Brasil con mejor infraestructura. Y eso se va a facilitar con el proyecto de hidrovías, que consiste en el dragado, acondicionamiento de 2.500 kilómetros en 4 de los mayores ríos que tenemos en la región selva. Entonces, en puertos hay una agenda, un portafolio de inversiones bastante grande, ¿no? Bastante avanzado también, ¿no? Sí. Porque estamos ya a etapa de analizar proyectos, que eso incluye toda la investigación técnica y todo el estudio de factibilidad que se implica. Así es, son Ministro, proyectos que tienen detalles técnicos que se van avanzando a través de estos estudios que usted y mencionó. una obra de impacto no solo local, sino también de impacto nacional por lo que representa a nivel de economía e inversión, es esta obra de la línea 2 del metro. Se anunció que en mayo se inician finalmente las obras. Sí. En lo que es las ciudades, el principal, digamos, programa que nosotros tenemos en adición a los aeropuertos, donde también, ¿no?, hay un programa de inversiones muy grande y amplio, es la inversión en los metros. El desarrollo económico, el crecimiento económico tienen, digamos, algunos signos. Uno de ellos es que las sociedades se hacen más urbanas. Esto genera el crecimiento de las ciudades, pero el propio crecimiento económico también hace que las ciudades tengan una mayor capacidad de demanda por la elevación del poder adquisitivo. Y las repercusiones en la competitividad del país. La compra de durables, ¿no? Y uno de los durables, importantísimo en el presupuesto de cada familia, es la compra de un auto. Entonces, hemos asistido a una década donde la demanda de autos ha crecido pues muy fuertemente. Claro, y hay 2 y 3 por familia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto para el transporte? No solo en Lima, sino en Arequipa, Trujillo, Piuro, Huancayo, Cusco y otras ciudades grandes del país, Chiclayo, ¿no? Y que tenemos que empezar a ver soluciones para el transporte masivo. Para la ciudad de Lima lo que se ha diseñado es la red de metros. Ya tenemos la línea 1 en operación y ampliada además hasta San Juan del Urigancho, la línea 2 en fase de construcción, y ramal de la línea 4, la línea 3 en fase de estudios con la línea 4, ¿no?, con lo restante. Que tendremos también ya una concesión posiblemente para el 2016. 2016 es un año donde deberíamos estar en capacidad de iniciar, digamos, el proceso de concesión. De concesión. Entonces ahora, vamos línea a 2. centrarnos entonces en la línea 2, porque si se inician ya los trabajos en mayo, ¿esto qué implica? ¿Qué, digamos, baches ya se han superado? Tenemos entendido que todavía hay algunos impedimentos que superar, hay algunas quizás trabas a nivel de gas, de los sistemas eléctricos. ¿Quién se está encargando de eso? Si es finalmente el Estado o la concesionaria o el concesionario. Sí, en el caso de línea 2 estamos, digamos, en una tercera fase. La primera fue iniciar las obras en el patio taller de Santa Anita, que si lo visitamos vamos a ver que ya está totalmente acondicionado.
La segunda fase fue la liberación de interferencias y expropiaciones. La liberación de interferencias se refiere a que tenemos que retirar las redes de telecomunicaciones, de electricidad, de gas natural, de agua potable, ¿no?, de alcantarillado. Entonces, este trabajo está repartido, ¿no? Se hace un trabajo directo con un grupo de concesionarios, pero también otra parte se le deja a la propia línea 2, que son los temas de agua, ¿no?, de agua, que tienen que ver con Sedapal, y la otra parte directamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta fase está avanzando muy bien, no solamente para el tramo priorizado, que son los 5 primeros kilómetros entre Santa Anita y la Avenida Evitamiento, sino que en general se está avanzando ya para todo el trayecto que va desde Ate hasta el Callao. Eso hay que tenerlo claro. Disculpe, ministro, el proyecto de la línea 2 va de Ate a Callao, ¿verdad? ¿Une cuántos distritos? Hay 10 distritos en el camino, y hay que ver también que incorpora el proyecto el ramal de la línea 4, ¿no? Esta es una línea que va de este a oeste, pero hay un ramal de la línea 4 que va de sur a norte, digamos, que es el que nos permite llegar al aeropuerto y al óvalo 200 millas, ¿no? Y llegar de Ate a Callao en 45 minutos, que eso Así sería es. fabuloso. Pero el compromiso, digamos, es por lo menos avanzar este primer tramo. Tenemos que hacer todo el proyecto. Lo que pasa es que el proyecto se va haciendo por etapas. La primera etapa son los 5 kilómetros que están entre Santa Anita y Evitamiento. Es precisamente la parte de carretera central que en el mes de mayo se va, digamos, a intervenir. Y es por eso que hay una política de desvíos en los cuales todos tenemos que colaborar. La ciudadanía tiene que estar muy atenta a las nuevas rutas que ya se están, digamos, se está viendo el tema de la comunicación, ¿no? Y en estos 5 kilómetros, ¿qué vamos a tener? Las 5 primeras estaciones y también los pozos asociados, ¿no? Esto es una primera etapa, la que empezamos, digamos, ahora en mayo. Y después de eso vamos a debería acabar en el 2016. Después de eso deberíamos un siguiente hito. Ya operativo para el 2016. Sí. Completamente funcionando. En estos 5 kilómetros. Luego, para el 2016, deberíamos estar con la línea 2 funcionando entre Ate y la Plaza Bolognesi. Y luego, ya en una tercera etapa, que es el funcionamiento entre Ate, el Callao y el ramal de la línea 4 hacia el aeropuerto y el óvalo 200 millas en el 2020. Que se concretará al 2020. Es bien importante mencionar dos cosas: los beneficios, digamos, y los costos, ¿no? Los costos para nosotros tienen que ver con, digamos, cómo nos afectan las obras, ¿no? Cómo, digamos, la ciudadanía se ve impactada por la política de desvíos, ¿no? Y eso es algo en lo que ya empezamos y que vamos a tener en los siguientes años. Y los beneficios, naturalmente, transformar la ciudad. Lima, con estas líneas de metro, va a ser otra ciudad, ¿no? Ya hemos visto, con una línea que hoy día transporta más de 300.000 pasajeros por día, el enorme impacto que tienen las líneas de metro, cómo facilitan nuestras vidas y cómo en la propia línea 1 hay necesidad de más capacidad. Por eso es que para nosotros... brindar un servicio de calidad, ¿no? Porque es una de las cosas que aqueja a la población y a los usuarios del servicio de metro. La infraestructura muy buena, pero la calidad difiere un poco de la expectativa. Se está congestionando en la hora punta, por eso es que estamos en una de las adendas que hemos mencionado, viendo la adquisición de otros 20 trenes para línea 1, pero además de 6 coches, ¿no? Entonces esto va a duplicar la capacidad que tenemos allí. Pero esto nos da una idea de lo que va a ser línea 2. Línea 2 en realidad es un proyecto mayor, ¿no? Cuando llegue al 1.100.000 pasajeros diarios, ¿no?, vamos a estar hablando de tener más de 80 trenes con 7 coches cada uno. O sea, 560 coches de capacidad. Hay que recordar que tan cerca como en el año 2012, línea 1 solo tenía 5 trenes de 6 coches cada uno, o sea, 30, ¿no? Hoy día tiene 125, se va a duplicar esa cantidad para llegar a 260 coches,
Ministro, y ahora que usted dice Línea 2 es un proyecto más grande, quizás más ambicioso que Línea 1, traemos a colación estas críticas que para nadie son desconocidas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno aprista se jacta de que Línea 1 quizás ha tenido una inversión por debajo de la mitad de lo que cuesta ahora la Línea 2, que son casi 6.000 millones, ¿no? de dólares, y también el impacto que va a tener. ¿Le fastidian un poco, le incomodan estas críticas o estas comparaciones que pueden ser odiosas entre una línea, la Línea 1 y la Línea 2? No, yo en realidad siempre soy muy positivo, y lo que nosotros todos queremos en el fondo es ver que nuestro país se desarrolle y sea un mejor país con mejores servicios. Entonces yo veo Línea 1, ¿no? Línea 2, Línea 4, Línea 3, el monorriel de Arequipa, como, digamos, un programa de obras para nuestro futuro, y evidentemente siempre hay un espacio para, digamos, para hacer político, un poco de política. ¿no? Pero, digamos, las comparaciones no son tan válidas y no es tan preciso, digamos, comparar los proyectos. ¿Usted cree que el impacto es diferente a pesar que los kilómetros casi son los mismos, ¿no? 31 kilómetros en Línea 1 y 35 kilómetros en Línea 2. Sí, entonces quería redondear un poco la idea, digamos, para ver en términos de gobiernos. Hemos recibido la Línea 1, que con un plan de ampliación, nosotros hemos hecho la ampliación, ¿no? En el 2014 hemos inaugurado, digamos, el tramo de la Línea 1 que va hasta San Juan del Lurigancho. Hemos también realizado la adquisición de los 19 trenes con 5 coches cada uno, pero que estaban programados. Pero nosotros solo queremos reforzar Línea 1. Queremos comprar 20 trenes más con 6 coches cada uno, o sea, para que la capacidad se duplique y abastezca la demanda. Queremos ampliar Línea 1 para que llegue a la zona del Gran Museo de la Nación, en Lurín, ¿no? Y queremos también trabajar los accesos, ¿no? Hay un proyecto de la Municipalidad de Lima Metropolitana que busca conectar el Metropolitano con Línea 1, o sea, que me parece un proyecto magnífico, y quisiéramos tener teleféricos en la zona de Villa María para hacer que la población llegue más rápidamente hacia la Línea 1. Pero nosotros, además de reforzar Línea 1, estamos haciendo Línea 2, el ramal de la Línea 4, los estudios de la Línea 3, ¿no? Y lo que queda de la Línea 4, además del monorriel de Arequipa, o sea, consolidar la red de metros. En términos de costos, yo creo que son proyectos absolutamente distintos, porque uno es un tren de superficie que empezó en superficie en una época, digamos, donde los terrenos y digamos el desarrollo de la ciudad permitía de manera óptima hacer esta obra, ¿no? Hoy día estamos hablando de un proyecto distinto, subterráneo, no solamente más grande, porque es de partida proyectar algo para 1.100.000 pasajeros, ¿no? Implica otra dimensión de estaciones, ¿no? Otro nivel de digamos automatización en el servicio, otra cantidad de trenes y de coches. ¿A qué cosa es comparable la Línea 2 del metro y el ramal de la Línea 4? Porque hay que acordarse que son 2 trenes en uno también, ¿no? Sí. O sea, parece como un proyecto, pero en realidad son 2, ¿no? Solamente 27 estaciones son de Línea 2 y las otras 8 son de Línea 4. Ministro, ¿A qué cosa es comparable? Al metro de Bogotá. Este proyecto salió por poco más de 5.100 millones de dólares en la fase de inversión, o sea, sin sumar expropiaciones, que son otros 400, 500 millones. La línea de Bogotá salió, ya en estudios de más de 7.000 millones de dólares. Pero es parecido, tiene los mismos kilómetros, es subterráneo. Ministro, para redondear un poco la idea y que la población, los televidentes tampoco se pierdan, entonces el mensaje un poco va orientado en que la Línea 2 no tiene un sobrecosto de por medio, como en algún momento quizás se quiso denunciar, que va de acuerdo a los estándares internacionales de las líneas de metro que más destacamos y a los que queremos aspirar. ¿Va por ahí entonces el sentido de esa reflexión? Estos proyectos tienen estudios de ingeniería y de costos absolutamente detallados. O sea, es lo que cuesta y cada obra es distinta. Pero yo decía, si uno quiere hacer comparaciones, hay que comparar la Línea 2 del metro con el metro de Bogotá, que tienen, digamos, las mismas características. Son trenes subterráneos que tienen
los mismos kilómetros, ¿no? Y el de Bogotá, quería señalar eso, es un tren que ha salido de partida con 7.000 millones de dólares, pero además creciendo en la medida que van viendo los detalles. Pero eso no significa que el metro de Bogotá esté con sobrecostos. Significa que el estudio de ingeniería y los estudios de costos para las características del terreno que tienen ellos, ¿no?, es lo que, digamos, cuesta ese proyecto. O sea que en realidad no, estamos, las comparaciones, digamos, que no son tan es parte de lo que tú comentabas, que siempre, a pesar de que hay un sentido positivo en la hora de la construcción de obras, hay un pequeño margen para la competencia política, y eso es lo que genera... Es decir, claro, lo que yo hice en mi época fue mejor que lo tuyo, pero el Colegio de Ingenieros se habrá prestado un poco también al juego político, porque de alguna forma también se recomendó hacer un proyecto mixto, no solo subterráneo, sino en las zonas donde no compromete, por ejemplo, al Centro Histórico de Lima y a proyectos de infraestructura, poder hacer un metro por superficie. Entonces, combinar, digamos, la forma y la modalidad de la construcción de la línea 2 del metro. Esto es un tema absolutamente técnico, ¿no? Y por supuesto que cuando uno comienza a visualizar soluciones a un problema, hay divergencia de opiniones. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Arequipa. En Arequipa hay personas que opinan un metropolitano es la solución, otros opinan el monorriel es la solución, otros opinan un tren de superficie es la solución. Entonces son opiniones. ¿Qué hace Proinversión, que es el ente encargado de hacer estas concesiones? Encarga a un equipo absolutamente especializado para que hagan el diseño de estas obras. Entonces, lo que tenemos detrás de todo esto es una institucionalidad muy fuerte, ¿no?, que es la que ha permitido que nuestro país, en 24 años de reformas estructurales, hoy, en términos de infraestructura, sea otro país. Ministro, discúlpeme, yo quiero incidir un poco en la opinión. Proinversión le encarga a un equipo técnico, ¿no?, que es el que saca el diseño definitivo. Por supuesto que, como decía yo, en el caso de Arequipa, cuando vayamos a las soluciones de Piura, ¿no?, de Trujillo, de Chiclayo, de Huancayo, de Cusco, van a haber también opiniones, discrepancias, ¿no? Pero lo importante es que ya al final se sepa, ¿no?, cuál es el mejor diseño para una línea. Claro, lo que nos dice es que es básicamente un criterio técnico. Y para despejar la duda y cerrar un poco el tema, quiero incidir con la opinión del Colegio de Ingenieros, porque lo que, por ejemplo, se decía no era solo una cuestión de opinión, se hablaba mucho de la calidad del suelo del Callao, y creo que a eso apunta, ¿no? Porque con una visión de futuro y un megaproyecto como significa la línea 2 del metro, que va a terminar precisamente en el Callao, se hablaba de la posibilidad de un suelo salitroso, un suelo húmedo por ser del Callao, y eso implicaba que sea un suelo de menor calidad. Entonces se cuestionaba un poco eso, ¿por qué incidir en un metro subterráneo cuando ya se llega al tramo del Callao, cuando se puede hacer por superficie? Son opiniones, ¿no es cierto? Pero tú vas con el diseño, el que es óptimo para para todo el proyecto, y eso es un poco lo que nosotros seguimos. Pensemos en el cuestionamiento de las líneas subterráneas. Uno mira qué cosa tienes en las principales ciudades del mundo, que es a lo que nosotros queremos ir. Nosotros queremos ir a los estándares de la OECD, ¿no? ¿Qué cosa tienes? ¿Qué tienes para línea 3? Mira el trazo de la línea 3 que debe ir de sur a norte, ¿no? Hemos recibido opiniones también para que esto sea en algunos tramos, digamos, un tren de otras características. Tiene que ser subterráneo. ¿Por qué razón? El éxito de un metro, y esto es lo importante, es pasar por zonas donde esté la máxima demanda posible. Ese es el éxito del metro. Entonces, si tú hoy día en Lima diseñas un metro, ¿no?, que pase por las zonas de mayor demanda, tienes que ir necesariamente por, un metro subterráneo, por esa opción. ¿Demanda en qué sentido? Porque, por ejemplo, la línea 1 pasó por Javier Prado, Angamos, Benavides, y más bien eso trajo auge para la zona, ¿no? Las vías paralelas a estas zonas principales se reforzaron los atractivos. Con el esfuerzo, ¿no?, de expropiaciones que tendrías que hacer,
imagínate en la línea 3 pasando por todo Miraflores, ¿no? Luego volteando y yéndose de sur a norte hacia el cono norte de la ciudad, ¿no? Estás pasando, la línea 3 del metro va a ser una línea que tenga inclusive una demanda mayor, está proyectada para llevar 2 millones de pasajeros diarios. O sea, mire el salto de 300.000 a 1 millón y ahora con la línea 3 a 2 millones. ¿Diario? Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De obras de ingeniería de una enorme complejidad. Y aquí nosotros no debemos invadir la competencia de los ingenieros, digamos. De la voz autorizada. Así es. Bien. Entonces, y además del equipo que se prepara ad hoc para cada proyecto, ¿no? Entonces, este equipo es el que sacó en su momento las soluciones para línea 2, Proinversión ha contratado otro equipo para línea 3, seguiremos con línea 4, hay un equipo que ve el monorriel en Arequipa, ¿no? Y así sucesivamente. Así que eso es el camino que tenemos que seguir. Toda discrepancia y discusión es muy buena, es válida, porque pero nos también permite es válido aclararlo, reafirmarnos, ¿no? Y reafirmar la Pero idea. Ministro, para volver a la idea inicial, ¿no? Prestemos atención al metro de Bogotá, un metro subterráneo, ¿no? De la misma longitud que tiene y las mismas características de línea 2, y que en todo caso sería pues lo más comparable que podamos tener, ¿no? Antes de pasar rapidísimo, ministro, a la carretera longitudinal de la Sierra, estamos viviendo todavía y los estragos de lo que se vivió en Nepal, se le compara ahora con Lima por este desorden, ¿verdad?, urbanístico que hay. Proyectos de gran envergadura como la línea 2 del metro, ¿están preparados, por ejemplo, para resistir este tipo de catástrofes, un sismo, una explosión sísmica? Sí, nuevamente es un tema de ingeniería, ¿no? Pero, a ver, en lo que es, tú has mencionado las carreteras nacionales, yo quiero también poner énfasis en un tema. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es un ente especializado, ¿no? Y que tiene responsabilidad en las rutas nacionales. Uh-huh. Nosotros no somos un ente que esté metido en las ciudades, digamos. Las ciudades típicamente son, digamos, de competencia de los gobiernos locales, de los alcaldes. Sin embargo, las líneas del metro, que sí están a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nos llevan a ese terreno en el cual, ¿no?, el gobierno nacional interactúa con los gobiernos locales, porque los metros, que son infraestructuras muy dominantes, tienen que ser articuladas, ¿no?, a las rutas, digamos, de los buses. Y sobre todo por el impacto, ¿no? Porque estamos hablando de una línea de metro que no tiene impacto solo para Lima, sino tiene un impacto de alcance nacional. Así es. Entonces, bueno, yo creo que allí tenemos una agenda en las ciudades, pero recordando que nuestra competencia es sobre todo en las rutas nacionales. Y yo creo que en el discurso del presidente del Consejo de Ministros, digamos, se ha mostrado que la cartera de proyectos que tenemos en el sector transportes y comunicaciones, ¿no?, es una cartera muy importante para el país, precisamente porque está en los, digamos, principales ámbitos de competencia nuestra. Los corredores viales, la longitudinal de la Sierra, uh-huh, terminar de concesionar la Panamericana, la marginal de la Selva, la licitación de 16 corredores este año, o sea, 16 corredores viales en adición a todo lo que hemos estado avanzando. Hay que acordarnos que al comienzo de esta administración nos propusimos como objetivo llevar el porcentaje del 53% al 85% de las carreteras nacionales pavimentadas, asfaltadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese gran salto, ¿no?, lo estamos dando. Si uno visita regiones como por ejemplo Huancavelica, que se mencionó, ¿no?, en algún momento, allí estamos pasando de tener solo el 23% de las carreteras nacionales asfaltadas a 97%. Ayacucho, 32% a 100%, ¿no? Cajamarca, ¿no?, llegar a 88% de las carreteras de Cajamarca asfaltadas. Y así en cada región que vayamos viendo se están dando esos saltos. Y pero usted en hablaba adición a eso
estamos licitando unos 16 corredores viales adicionales este año y diseñando unos 30 para los años futuros, ¿no? Ministro, antes de que culmine el tiempo, usted hablaba de preinversión. ¿Cómo va el cronograma de preinversión para la carretera longitudinal de la Sierra, ¿no?, que une prácticamente 12 regiones, de extremo a extremo? La carretera longitudinal de la Sierra tiene como un doble objetivo, ¿no? Uno primero es terminar de asfaltarlo. Vamos yendo hacia ese objetivo, ¿no? Vamos a llegar en julio del 2016 a tener estos 3.500 kilómetros de carretera, que son la apuesta del presidente para tener un espejo de la Panamericana en la Sierra, ¿no? El presidente siempre ha creído que donde hay infraestructura, hay desarrollo, hay crecimiento, hay futuro. Entonces la longitudinal de la Sierra es ese sueño nuestro. Julio del 2016 estará totalmente asfaltado. Pero, en adición, queremos dejar la longitudinal totalmente asfaltada, pero además concesionada en una buena parte. Ya se concesionó el tramo 2 de la longitudinal de la Sierra en los pasados años, y ahora vamos a concesionar los tramos 4 y 5. El tramo 4 se concesiona en la última parte de este año y el tramo 5 en la primera parte del 2016. Para proceder a vías asfaltadas, ¿no? ¿Todavía? No, o sea, el asfaltado es un objetivo, pero el otro es la concesión. ¿Qué cosa te trae una concesión? Una concesión te trae los evitamientos, los intercambios, las dobles calzadas, ¿no? O sea, tú en algún momento, cuando la demanda es muy grande, ya tienes que hacer 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta, digamos, ¿no? Y típicamente separados por razones de seguridad. Ministro, ¿qué pasa con las vías férreas del país? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos una cuestión de emergencia en la carretera central? Finalmente se satura y siempre nos lamentamos por qué no tenemos vías férreas para atender esas emergencias. Mira, en el tema de las vías férreas, lo que tenemos nosotros es, para este año, la concesión del ferrocarril Huancavelica-Huancayo. Es una obra también muy esperada para la población de Huancavelica. Hemos hablado de tener el túnel trasandino, que precisamente va a hacer que la concesión del ferrocarril de carretera central sea una concesión útil para transportar pasajeros, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos pensando en un país donde, por ejemplo, población de Huancavelica puede ir o de Ayacucho, en Huamanga, en auto a Huancavelica, dejar su auto allí y tomar el tren que vaya de Huancavelica a Huancayo y luego de Huancayo a Lima. ¿Cuándo se concreta con eso? Con el túnel, este año vamos a concesionar Huancayo-Huancavelica, que es el llamado Tren Macho, ¿no? Que es una etapa donde vamos a tener una concesión que va a preparar esta infraestructura también para el futuro. Carretera Central es un problema que nosotros consideramos como el principal problema del sector transporte y cuya solución tiene que ver con una serie de elementos. Uno de ellos es la concesión y el mejoramiento antes de la concesión del aeropuerto de Jauja, ¿no? Jauja debe ser un aeropuerto que reciba aviones de 100, 150 pasajeros. Entonces, este año vamos a rehabilitar, ¿no?, la pista de Jauja. A comienzos del próximo año vamos a mejorar el terminal y las pistas de rodaje del aeropuerto. Y luego, también en el año 2016, estaremos en fase de la concesión del tercer grupo de aeropuertos, que es Jauja, Huánuco y Jaén, ¿no? Y entonces, eso es un elemento de los 8 que tenemos. Reforzar el ferrocarril central, seguro que es uno segundo. Haber destrabado las inversiones de la concesión de la IRSA Centro vía las adendas que hicimos. 320 millones han sido destrabados y ya en el año 2015 vamos a ver esa inversión. Pero, lo importante para Carretera Central es tener corredores alternativos. Bien, y nosotros tenemos ahorita en fase de obra o a punto de entrar en fase de obra, ¿no?, una serie de corredores. Por ejemplo, el corredor Lima-Canta-Guayay-Unish, que va a ser el corredor que descargue, ¿no?, la carga de Cerro de Pasco
que es carga pesada. Tenemos Lima-Canta con un 78% de la carretera ya avanzada. Canta-Guayay ya fue licitado a fines del año pasado, ¿no? Y por lo tanto en el 2015 estará en obra. Luego tenemos inversión pública en el siguiente corredor, que es el de Sayán, Churín o Yongambo, para la carga de Ucayali y Huánuco. Entonces, la carretera hasta Churín, digamos, ya está en fase o inaugurada o en fase de obra. Y para Ollongambo hay una iniciativa privada cofinanciada que debería hacer esa inversión. Estos son dos de los corredores. Ya está también en proceso. Así es. Hoy día se abre la fase de licitación del corredor de Lunahuaná, Yauyos, Chupaca, Huancayo, que esa carretera ya existe, pero lo que se van a hacer son obras para ampliar esa carretera. Ministro, ¿no? Disculpen, si hablamos de todos los proyectos, ya no nos alcanza el tiempo, pero queremos... Pero Carretera Central es importante, por eso es importante que la ciudadanía conozca estos. Ya estamos en fase de obra en la carretera que va de Chincha, Arma, Plaza Pata, Huancavelica. ¿Por qué esa carretera es importante? Porque es la carretera que permite el menor tiempo para venir de Huancavelica a Lima. Lo van a hacer en 6 horas y media. Va a ser una maravilla, claro, porque sales a la red vial 6 y te trae de Chincha a Lima, digamos, por un tubo. Entonces, esa carretera ya entró en los pasados meses en fase de obra, ¿no? Ministro, entonces un tema es un muy corredor puntual, un tema muy puntual, me recuerdan la hidrovía amazónica que fue suspendida en febrero de este año por el tema de la consulta previa. Algo breve, ¿cuándo se inicia finalmente? ¿Cuándo? La hidrovía, acuérdense, es una obra importantísima porque son 2.300 kilómetros más o menos de ríos que son acondicionados, dragados, que se combinan con nuestra inversión en puertos. Se ha concesionado el puerto de Yurimaguas y vamos a mejorar Iquitos, ¿no? Y vamos a mejorar Pucallpa. Tenemos inversiones en estos dos terminales. Pero se quedó suspendida. Más las hidrovías, ¿no? Que vas a tener mejora de los servicios. ¿Cuál es el sueño que tenemos allí? Hoy día, por ejemplo, tú haces de Iquitos a Santa Rosa, en la frontera, en la triple frontera, ¿no? 2 tipos de viajes. Llegas en un viaje de 10 horas por $80, o llegas en un viaje de 3-4 días con un costo de $20. ¿Qué es lo que queremos? Combinar. Llegar en 10-12 horas, pero con un pasaje de $20. Eso solo lo podemos hacer con unidades mayores, por ejemplo, con un ferry. Pero ¿cuándo para se eso concreta, los ministro? Y las hidrovías. Porque la pregunta era concreta, entonces, ¿no? Quedó suspendido el proyecto por el tema de la consulta previa. La hidrovía fue dejada sin efecto, pero ¿eso qué significa? Hay que entender bien lo que significa. No que el Perú ha abandonado el proyecto, sino que hace ¿no? En un momento para darle un espacio, ¿no? Al tema de la consulta previa, ¿no? Pasada la fase de la consulta previa, se reactiva el proyecto y seguimos. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Este año 2015. ¿Habrá entonces una respuesta favorable por parte de la comunidad, de las poblaciones que están comprometidas? Bueno, el conjunto de comunidades con las que trabajamos, la gran mayoría en la zona de Loreto, aunque este es un proyecto que afecta a San Martín, Amazonas, digamos por extensión, ¿no? a Ucayali, son comunidades que están bastante en línea con el proyecto. Sin embargo, ha habido una comunidad que puso una acción de amparo y nosotros, con, por supuesto, toda la atención que esto merece, tenemos que ser bastante diligentes en explicar las características del proyecto, su impacto, ¿no? Y por resolver tanto, todas las dudas, ¿no? Así sea, claro, de un solo poblador, en este caso es una comunidad. Así es. Pero, digamos, la inversión va, el proyecto va, porque es un proyecto que solo nos va a traer desarrollo en una región que históricamente ha sido, nunca hay que olvidar eso, dejada de al margen de los principales esfuerzos que se han hecho. ¿Hay fecha de cuándo se retome, de cuándo finalmente concluye el estudio de la consulta previa? Es cuestión de meses, ¿no? Eso es todo tema que se tiene que resolver este año. Bien, ministro, nos quedamos cortos siempre con el tiempo y está pendiente también el anuncio, ¿no?, del aeropuerto, pero me parece que ese proyecto de ampliar esa pista también va por buen camino.
Para cerrar. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por supuesto que sí. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es una infraestructura también muy importante que en estos momentos está en fase de estudios para la segunda pista y el terminal central. La segunda pista es importante porque ya tenemos un número, digamos, grande de vuelos. Lima es como el gran hub que tenemos acá. Y entre las dos pistas vamos a tener un terminal central, o sea, nuevo, en adición al que ya existe. Y entonces en diciembre de este año se terminan los estudios de la pista y en febrero del 2016 los estudios del terminal central. Empiezan los inicios del terminal. La concesionaria tiene, digamos, un horizonte de tiempo para hacer las inversiones, pero nunca las inversiones pueden empezar si no tenemos los estudios, ¿no? Porque se ganó la concesión en el 2001, ¿no? Por eso se criticó un poco la demora que tuvo. Estas inversiones, digamos, tienen etapas, tienen disparadores de demanda, ¿no? La concesión, por eso es que es tan importante, porque nos permiten planificar una infraestructura, ¿no?, en un horizonte de tiempo bastante largo. Perfecto. Y eso inclusive es importante en las carreteras. Hay que acordarse que un problema que hemos tenido históricamente es que construimos una carretera, pero luego la perdemos por falta de mantenimiento. En la red nacional, vial nacional, el objetivo del gobierno es llegar a julio del 2016 también con 23.000 kilómetros de carreteras, no solamente ya hechas, sino también mantenidas, con programas de mantenimiento. Entonces, muy bien, ministro. Eso es bien importante, ¿no? El tema de que cuando hace una obra después también siempre, si el tráfico lo permite, uno la concesiona, porque lo que se garantiza es un adecuado mantenimiento y ampliación. Que incluye muchas pistas el reasfaltado, ¿no? Después de casi 8 años. Muchas gracias, ministro, por explicarnos en detalle realmente todas las obras y proyectos de inversión en su sector. El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cu, con nosotros. Esperamos tenerlo nuevamente más adelante. Vamos a la pausa en 7.3 Noticias, 9:56. Regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Toya. Bienvenido a Letra de Fuego. Roberto Reate es un escritor y periodista que ha trabajado durante muchísimos años en la televisión. Parte de su conocimiento está presente en esta novela, Diva.